¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos en los que el resto de sus compañeros comienzan a incorporarse. Entonces, bueno, pues vamos a ver uno de los temas. Bueno, personalmente uno de los temas favoritos para mí. A mí me gusta mucho este tema. Y es precisamente el de la confidencialidad. Recuerdan ustedes, en los contratos, pues existen diversas figuras jurídicas. Así que, pues en esta ocasión vamos a abundar respecto al tema de la confidencialidad. Vamos a ver si, vamos a verificar nada más que se encuentren ya presentes algunos de sus compañeros para dar inicio a esta sesión. Nuevamente, buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Me da gusto saludarles nuevamente. Pues ya nos faltan muy poquitos días para concluir el curso. Entonces, pues vamos a ir aprovechando estas sesiones en las que, bueno, pues efectivamente vamos a terminar por concluir todas aquellas pues contratos, los principales contratos que hemos estado viendo a lo largo del curso y ciertamente pues ir verificando si tienen dificultades en el ingreso a la plataforma, si tienen ya sus tareas bien resueltas, en fin. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a aprovechar en esta ocasión pues para poder concluir de forma satisfactoria. Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla con ustedes en relación a la presentación que tengo preparada. Es una presentación pues muy sencilla porque ya estuvimos viendo algo la semana pasada. Si ustedes recuerdan, vimos el seguro y el reaseguro, pero no pudimos ver este tema que es el de la confidencialidad. Solamente para verificar aquellas personas que están ahorita en la sesión. Pues aquí tenemos a todos: Adrián, Alfredo, Alondra, Diana, Giovanni, Lizzy, Luis Parra también, María Sierra, Mariana ya está aquí, Michelle Fletes, Paola Daniela, Sandra también, Susana Mendoza, Karen. Bueno, pues bienvenidos todos. Entonces, el tema de hoy pues es la confidencialidad, que es una de las figuras que existen en los contratos, en este tipo de contratos. La confidencialidad no significa necesariamente hacerse guaje o creer que nunca existieron las cosas. Tiene algunas características muy especiales. De hecho, yo quisiera recomendarles un escrito que está por ahí también en internet. Déjenme ver si lo puedo ubicar. Es un escrito que se llama La legítima gestión del conocimiento. Aquí está.
Es un tema que yo desarrollé hace algún tiempo, pues en el que ciertamente la preocupación principal de esta investigación fue eh, que muchas personas habían tenido una gran experiencia durante su trabajo. Había personas que duraban 20, 30, 40 años en un lugar y por alguna circunstancia de salud o por edad o por política de la empresa tenían que separarse. Entonces, pues no podían hacer como si nada hubiera pasado. Es decir, ciertamente ese conocimiento que tuvieron las personas de ese negocio, eh, pues quedaba, formaba parte de su bagaje profesional y pues no podían hacer como que nunca hubiera existido. Esto se encuentra muy relacionado con esta figura, una de las figuras, por ejemplo, que es la de la franquicia, en la que está reglamentado que debe de mantenerse la confidencialidad. Y ciertamente esta confidencialidad pues está regulada en la ley, pero pues es todo un tema muy complejo. Así que no es, y aquí lo hago con algunas preguntas, ¿es posible aprovechar la experiencia de tantos años? ¿Se puede hacer un uso lícito, legítimo, de esos conocimientos que ha adquirido en un determinado lugar? También hago un análisis sobre qué pasa con los convenios de confidencialidad, cuáles son sus límites. Y bueno, pues aquí empiezo a desarrollar toda una teoría respecto a los conceptos relacionados, el uso del conocimiento en sí mismo, la información del conocimiento y algunos otros temas que en un momento se los voy a compartir mejor. Entonces, en primer lugar, pues vamos a definir qué es lo que en esta materia se entiende por confidencialidad. Y bueno, pues una de las muchas definiciones, al menos definición legal, es la referente a la negociación. Ustedes como licenciados en negocios internacionales, pues tienen que prever con toda claridad que ciertamente hay asuntos en los cuales pues uno tiene datos muy restringidos o muy particulares de la contraparte, de tal manera que puedes llegar a tener algunas ventajas de negocio, por supuesto, de conocer la red de clientes o conocer también los procedimientos, como en el caso de las franquicias, de los cuales pues no se pueden revelar. Así que la definición nos dice es que cuando se hacen negocios, lo más frecuente, lo más recomendable es que hagan un contrato de confidencialidad. Ciertamente, como nosotros hemos visto antes, los contratos significan un acuerdo de voluntades. Generalmente, sobre todo para los empleados, les imponen el acuerdo de confidencialidad porque si no, no van a trabajar ahí. De tal manera que lo que se busca es mantener resguardada la metodología o algunos datos que la empresa considere oportunos. ¿En qué consiste la confidencialidad? Consiste en no andar mandando ahí en spam a todos nuestros conocidos esa información de la que se tuvo acceso. En los negocios, ciertamente, como dije antes, pues sabemos quiénes son sus clientes, cómo le hacen, qué tipo de insistencia hacen para vender, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus clientes más importantes, en fin. De tal manera que el objetivo, una de las características fundamentales de la confidencialidad es no divulgar estos
estos conocimientos. Así que cuando nosotros colocamos la cláusula de confidencialidad, existe pues una obligación de no divulgar la información a terceras personas. Esto significa que le va a dar una protección a aquellos que están realizando la operación del negocio. Es decir, que se considera como un acuerdo de ciertamente una negociación, pero que está protegida y ciertamente también deberá de tener pues algunas características externas. Como ya lo vimos antes en otro tipo de contratos, bueno, pues es necesario, por ejemplo, que los acuerdos, además de ser libremente aceptados, tengan alguna formalidad. Es decir, no basta con que sea un acuerdo de confidencialidad en el sentido legal, simplemente verbal. Tiene que tener un instrumento que se encuentre por escrito y además que enmarque cuáles son las conductas o los datos que se encuentran restringidos, que en el caso de ser revelados, bueno, pues se proceda con alguna sanción que el mismo contrato proponga o incluso con alguna sanción penal o alguna sanción administrativa conforme a la ley de protección industrial, de propiedad industrial, para que pues las personas puedan gestionar la operación con una mayor holgura. Así que la confidencialidad se refiere pues a una secrecía, es decir, que la información con la que se está realizando esta negociación debe mantenerse en secreto, es decir, no se puede comentar, y que se hayan tomado las medidas pertinentes para mantener esa información en secrecía. Porque ciertamente y existen asuntos en los cuales la empresa quiere responsabilizar a una de las partes, a un proveedor, por ejemplo, o a un empleado respecto a la divulgación de información, cuando quien tuvo la irresponsabilidad fue la misma empresa. Hay algunos trabajos que he podido estudiar, algunos de ellos que se refieren a los códigos de ética, por mencionar algo, en donde establece, por ejemplo, algunos procedimientos o conductas que son poco recomendables. Por ejemplo, enviar información a través de teléfonos celulares. ¿Por qué? Pues se puede captar la señal, se puede perder el teléfono, de tal manera que hay una cierta restricción para el uso de algunas aplicaciones para la comunicación. Es el caso de esta aplicación que estamos usando el día de hoy. Sabemos que es una aplicación vulnerable, que personas ajenas pueden ingresar. Además, podría estar grabada o puede estar grabada por alguno de los presentes y se puede divulgar. Eso significa que la responsabilidad pues ya se debe de deslindar del comportamiento de alguien ajeno. Así que aunque hay secrecía y existe la obligación de mantener en secreto, también es necesario que la otra parte compruebe que ciertamente está tomando todas las medidas para que no se realicen esta fuga de la información. Como les mencioné antes, esto está plenamente regulado en el marco jurídico. Sería pregunta de examen, ¿cuál es el marco jurídico que va a regular las cláusulas de confidencialidad? La respuesta es la ley de la propiedad industrial, donde nos define que se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial.
Bueno, en los últimos años, y seguramente ustedes habrán escuchado hablar de ello, existe también, se ha desarrollado este tema de la transparencia. Cuando se ha visto que existe una intensa corrupción, entonces es que aparece esta necesidad de transparentar las cosas para poder ver qué es lo que está sucediendo cuando ocurren siniestros o fugas de capital, en este caso de información inexplicables, es necesario potenciar la transparencia. Por eso es que nuestros legisladores, sobre todo en referencia a las gestiones del Estado, han desarrollado particularmente esta ley, que es la ley de transparencia, donde en su estructura y en las partes fundamentales, pues nos va a clasificar cuáles son los datos sensibles. Por ejemplo, el nombre no es algo confidencial, sí podría ser confidencial, pues su fecha de nacimiento, el lugar donde vive, eso ya son datos sensibles, pero pues el nombre es con lo que nos pueden identificar. Esto es un desarrollo pues que ha venido gestando en los últimos años, ciertamente. Pero lo menciono nada más como una aplicación específica de cómo estas ideas de la confidencialidad también tienen una aplicación en el ámbito administrativo. Así también tenemos algunas otras características, como lo es la ventaja que puede implicar el conocer los secretos de alguien más. Usted conoce los secretos de alguien más, pues ciertamente está usted en una situación que podría comprometer la operación. Si usted sabe a quiénes son sus proveedores y quiénes sus clientes, pues podría ser una empresa pirata con mismos proveedores, mismos clientes, usurpando identidad o ofreciéndoles un servicio prácticamente igual, lo cual pues sería completamente desleal desde el punto de vista ético, pero también tiene algunas restricciones de tipo legal. También existen algunos medios para preservar esta confidencialidad. Uno de ellos, unos de los cuales, pues los más conocidos, son los sistemas de resguardo, de almacenaje de la información. En la época de Internet que nosotros vivimos, pues también así como se han desarrollado muchos beneficios para la comunicación tan ágil e inmediata, bueno, también las personas que se dedican al mal me pidieron un manual para el robo, pues estoy muy entusiasmado porque, pues sí, poniendo un poco de interés es relativamente fácil robar, por supuesto que no es nada ético y además tiene consecuencias legales. Lo escribo para aquellas personas que piensan que nunca les va a pasar nada y vean cuál es la mentalidad de estas personas delincuentes para sustraer nuestro patrimonio o datos, en este caso información. Bueno, existen pues medios, deben de fomentarse los medios para proteger la confidencialidad y por lo tanto restringir el acceso a esta información. Así que los secretos industriales siempre tienen que estar referidos a la naturaleza de la operación, a sus características o a las finalidades de los productos. También se consideran los métodos o procesos de producción, las redes de producción, las redes de ventas, los proveedores, la comercialización de los productos o también en la prestación de servicios. Pero existen algunas cualidades en la información que pues le quitan este velo
o este obstáculo para poder ser legal o no. Es decir, llegamos ya al límite entre qué puede ser revelado y qué no. Una de las figuras más conocidas es que aquello que es del dominio público ciertamente ya no puede estar dentro de un acuerdo de confidencialidad. Y así lo dice la ley, no se considera secreto industrial lo que se encuentre ya en el dominio público. Un edificio que se construye con una arquitectura de mucha vanguardia, pues no puede ser objeto en su diseño de una confidencialidad porque está a la vista de todos. Sin embargo, si nosotros vemos una receta especial, por mencionar el caso más trillado, de un refresco en específico donde se dice que tienen la fórmula secreta al alcance nada más de 3 o 4 personas en una bóveda, etcétera, lo cual es relativo porque pues, ya sus competidores hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Con sabores iguales, olores iguales, consistencia igual. Bueno, este tipo de receta, por mencionar un ejemplo, sí está custodiada y por lo tanto, pues no está al alcance de todos. Si llega a ser revelado, será porque aquellas personas que tuvieron acceso a esta información, entonces usurparon esta cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, el dominio público nos va a eximir de la responsabilidad de tener restringido algún conocimiento. Así que nos dice la ley, lo que resulte evidente para un técnico en la materia, con base a la información disponible que sea divulgada por disposición legal o incluso por orden judicial. Ciertamente, cuando existe alguna controversia jurídica y llegan por demanda a los juzgados y el juez ordena la revelación de algún conocimiento en específico, entonces, bueno, pues ya es parcialmente fuera del dominio restringido y por lo tanto esta información puede ser conocida. Hay un caso muy singular, no aplicado a la materia industrial, pero se puede ilustrar. Hay casos en los que, por ejemplo, el expresidente Fox, pues él realizó un trámite de nulidad matrimonial vía canónica y el expediente fue ventilado a la luz pública, lo cual no solamente es una falta de ética, sino también pues, la divulgación y difamación de una persona pues, que tenía sus datos confidenciales estrictamente custodiados y no fue así. Así que dentro del dominio público tenemos también, a ver, les pido de favor, apaguen sus micrófonos. Al final de la sesión vamos a dar oportunidad para que realicen algunas preguntas, por favor. Bueno, no se considerará como entra al dominio público lo que es divulgado por disposición legal. A ver, les pido de favor, si pueden apagar su micrófono, por favor. Parece ser que tienen un problema ahí de micrófonos. Ya, ok. Bueno, vamos a continuar pues con nuestra presentación y es lo referente a este fenómeno de que puede existir algunas ventajas y que es obligación también de los participantes, de los que están realizando el contrato, poner los medios para poderla preservar. Así que tenemos pues esta figura del dominio público
Y también tenemos la circunstancia de los actos de autoridad. Los actos de autoridad, pues, son aquellas acciones que realiza el gobierno por una orden judicial o por una orden ejecutiva. Por ejemplo, una, una alcaldía que quiere hacer una investigación o otorgar una licencia sobre algún negocio en específico, bueno, tiene en su facultad la capacidad para realizar algunos actos de autoridad. Así que si con motivo de los actos de autoridad necesita quebrantar estos resguardos de información, por supuesto, pues que le será ciertamente permitido. Ahora bien, por lo que se refiere a otra circunstancia que son los documentos, bueno, la confidencialidad tiene que establecerse los temas de los cuales debe de existir esta secrecía, de tal manera que si existen los datos, pues tenemos que saber cuáles son, dónde se encuentran determinados y por lo tanto deben de constar, como dice la ley, en documentos, medios electrónicos, en discos duros o películas o papel, para que se determine qué es lo que se debe de resguardar. Bueno, estas, digamos, son algunas características de la confidencialidad. Voy ahora a compartir parte de esta publicación que tengo, que ya he realizado. La realicé hace varios años y solamente para mencionar la información a la que yo me refiero, que se debe de proteger, es en cuanto a la fuente. Voy a resumirlo para no tener tantas situaciones, porque bueno, pues es un tanto denso este trabajo. Por una parte tenemos el conocimiento que adquiere una persona en base a esa gestión de negocio, ¿no? Entonces tenemos el conocimiento. Ese conocimiento pues no se puede dar un brinco y echarlo por la ventana. Lo tiene como un disco duro y lo tiene muy arraigado. Pues un señor que ha sido panadero en un lugar en específico, sabe toda la mezcla, todos los procesos, lo ha hecho durante 25 años. ¿Dónde está el límite? Bueno, pues uno de los límites es pues no divulgarlo, no decir cuál es la fórmula o el procedimiento que lo ha realizado. Otro de los límites que podría ser, bueno, pues ya está viejito, se lo tiene que enseñar a sus hijos, en fin. Otro de los puntos con los que también podría limitarse esta información es no decir de dónde lo sacó, es decir, oiga, pues es que estas figuras, estas recetas, específicamente de este platillo en específico, el sabor es idéntico a ese lugar tan famoso. Sí, pero no necesariamente tiene que decir de dónde lo sacó, de tal manera que, pues aquí están dos limitaciones. Uno, no decirlo. Otro, no mencionar de dónde proviene esta información. Y la tercera regla, mi consideración, bueno, y asesoría también de otros profesionales, es que la información que llegue a divulgarse no le perjudique a la otra parte. Es decir, una cadena de restaurantes famosísima que está por todo el mundo y que despide a una persona que ha trabajado ahí 20 o 30 años, que se sabe de memoria los procedimientos y pone un negocio chiquitito con ese procedimiento que aprendió, pues ciertamente no le va a hacer ni cosquillas a ese gigante transnacional. Nunca no va a desarrollar su negocio hasta Europa. De tal manera que tampoco le va a afectar. Si le afecta, bueno, pues, si esta información se difunde a sus competidores de la transnacional, si la competencia es también de la misma envergadura que el transnacional, bueno, entonces sí se podría hablar
de esta situación que ya puede ser más complicada. ¿Por qué? Porque le está dañando ciertamente su potencial económico o competitivo. Otro de los temas que también se debe de considerar son el del secreto profesional, que es también una figura jurídica. Y bueno, pues esto también tiene aplicaciones, pues no solamente para los negocios, también en diversas profesiones. Ustedes como consultores en los próximos años o ya en el presente, en los próximos meses, ya próximos, a ejercerse como licenciados en negocio, bueno, pues tienen que custodiar la información como lo hacen los médicos, como lo hacen los abogados, los notarios, los psicólogos. Bueno, pues tienen un deber de custodiar esta información. Hay muchas películas precisamente que nos hablan de lo que puede suceder cuando no se custodia adecuadamente la información. Recientemente vi un documental donde no se custodió la información de tipo psicológico, se abrieron los expedientes, no había explicación cómo es que se fugó esa información y bueno, lo atribuyeron a los familiares del psicólogo, ¿no? Divulgar la información de los negocios ante familiares, bueno, pues ahí está ya una responsabilidad. Así que tenemos conflicto de intereses también. Es una figura que puede incidir directamente en la custodia de los secretos profesionales. ¿Por qué razón? Pues porque puede haber otros terceros que tengan interés sobre la gestión de ese negocio y de ese modo podría provocar alguna situación compleja. Bueno, y aquí luego hago una comparación en los sistemas jurídicos. Quisiera también compartir con ustedes el trabajo que yo espero que lo realicen muy bien. No es un trabajo difícil, ya lo habíamos platicado durante el curso, nosotros sí tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, ¿no? Ya me conocen, ahora estamos transmitiendo a distancia, pero les había comentado que uno de los trabajos que pues, más nos puede entusiasmar es el de el ejercicio de las franquicias. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean lo que he puesto en la plataforma, de tal manera que ustedes puedan pues, ver las características de este trabajo. Entonces, vamos aquí, estamos en la presentación de una franquicia y de lo que se trata es de que usted haga un estudio de algún negocio que le llame la atención y que realice una presentación de unos 3 o 5 minutos, lo sube a la nube, nos manda el enlace, nada más verifique que este enlace pueda verse en otro dispositivo diferente al suyo, porque a veces los enlaces son privados, entonces que se pueda ver en otro lugar, de tal manera que usted presente un negocio con esta característica de la franquicia. Estoy interesado en que usted lo haga, no me manden ahí el video de la empresa, pues no es el chiste. El objetivo es que podamos aprender. Y para ello, yo lo que les pido es que pues haga de cuenta que usted es el representante y nos quiere vender la franquicia, de tal manera que usted lo va a presentar. Y en la plataforma, pues le pongo todos los detalles, una presentación personal, quién es usted, el nombre de la franquicia, la operación, qué características, cuánto vale, cuáles son los derechos de las partes, el tiempo aproximado de la retorno de la inversión, cómo se pueden resolver algunos riesgos laborales, administrativos o penales que están bien detallados aquí en la plataforma.
Otro de los temas que podríamos ver, bueno, que a mí me gustaría como, digamos, trabajo final o como uno de los, pues sí, uno de los aspectos con los cuales estamos demostrando que que están aprendiendo y están aprendiendo muy bien, lo cual me ha dado mucho gusto. He visto ya algunos trabajos de otras actividades y pues están muy profesionales, muy bien hechos. Así que no solamente es presentar la franquicia, sino también elaborar un contrato, que es el tema de la materia, contratos internacionales. Uno de los más conocidos es la franquicia. Así que se trata de elaborar un contrato, no un contrato de los que ya existen por ahí, no, elabóralo usted para que usted Profe, aprenda. Sí, diga. ¿eso no era en equipo? Se puede hacer en equipo, se puede hacer en equipo. Pero pues no me gustaría mucho que fuera en equipo, a no ser que en el video aparezcan los tres, porque si aparece nada más uno y uno hace y nada más pone el nombre de los otros, no me parece muy justo que obtengan la misma calificación. Si es por equipo, entonces tendrán que demostrar que trabajaron en equipo. ¿Sí me explico? Sí, sí puede ser en equipo, pero con esta cualidad. El contrato, bueno, pues si ya lo hicieron en equipo, pues lo tienen que hacer los tres, ¿no? Tienen que subir cada uno el mismo contrato. No pueden decir, pues lo subió el jefe del equipo. No, tiene que subirlo cada quien, tiene que subir el contrato y ciertamente debe tener todos estos detalles. Es decir, el encabezado, las declaraciones, el objeto, el modo de concluir el contrato, las cláusulas, el lugar, todo lo que está aquí en la plataforma está muy bien detallado y es la oportunidad para que usted aprenda verdaderamente y demuestre que conoce este tipo de temas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No, profe, gracias. entonces estamos aquí, contrato de franquicia, es elaborar un nuevo contrato con el encabezado, con las declaraciones, con el objeto del contrato que tiene que estar muy bien detallado y tiene que ser nuevo porque, pues no sé, las franquicias a veces ponen ahí sus contratos, véanlos todos, no nos importa. Ok, lo puede ver, puede tomar cosas de ahí, pero el chiste es que usted lo haga para que usted en el futuro o en el presente inmediato pueda elaborar uno o si ve uno, pues pueda distinguir cuáles son los temas más relevantes. ¿Sí me explico? Bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna pregunta o quiera mencionar algo? Bueno, si no lo piensan después, podemos comunicarnos a través de la plataforma. Este trabajo se entregará pues hasta la fecha de los exámenes finales, es decir, tendrían de límite hasta el 14 de junio. No me gusta, es decir, tenemos más de 15 días para hacerlo. No me gustaría que lo entreguen justo la noche del domingo 14, porque se corre el riesgo de que no los pueda ver antes y no le puede decir, oiga, le falta esto, oiga, pues hágalo bien, o ya déjalo así, está perfecto, ¿no? Hay mucha inconformidad a veces, pues, pues un poco poco profesional, ¿no? Que una vez que ya uno los calificó, van y te reclaman. Dicen, pues, ¿qué no leíste las instrucciones? ¿No? ¿Por qué? Porque lo entregan justo hasta el final. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayanlo preparando, tienen un buen tiempo para hacerlo, mucho tiempo, todavía es muchísimo tiempo. Lo pueden subir la próxima semana. Si lo suben la próxima semana, pues ya de una vez yo lo voy calificando. O si veo que tiene alguna deficiencia, bueno, pues la podemos comentar. ¿Les parece bien? ¿Esta actividad ya la subió a la plataforma? Y ya está en la plataforma, sí. Es que no la veo. Bueno, en los próximos minutos voy a verificar que esté en la plataforma y si no, me lo menciona a través del foro. ¿Más preguntas? No, Bueno, pues entonces nos veremos el próximo miércoles para concluir estos temas y les animo mucho a seguir adelante